Esta es la lista de los 10 mejores libros que leí en el 2025. Lo que más me enamora de un libro, sea poesía, novela o cuento, es si el libro es la gran obra. Si ese libro llega a lo más profundo de la condición humana, o llega a lo más lejos en cuanto a las posibilidades del lenguaje, o emocionalmente orada una grieta de lo sagrado, lo luminoso. Considero que la belleza absoluta sí existe y el arte es capaz de crearla en muchos sentidos. Los libros de mi lista tienen mucho poder, en diferente grado alcanzaron el título de la gran obra. En el lugar número 10 coloco En tiempos de duda y de inmóvil silencio, cuyo autor es Barnabé Layé. Poemario donde el poeta de África restaura el canto de los dioses egipcios, la diosa del río Nilo, y sobre todo la retórica de aquellas voces de los beduinos que instalaban e instauraban el relato y la invocación en el desierto. Así fue como se crearon las mil y una noches. Leo pues fragmentos de En tiempos de duda y de inmóvil silencio. Oh dioses maestros de los universos ilimitados, vengan, acérquense a mis costados de heridas vivas, por vez última, escuchen mi lamento. Llegaron y partieron todos estos conquistadores ataviados de orgullo, pisoteando las flores de mis riberas con sus botas de cuero y arrogancia. Guardé silencio humillado pero digno, aunque se llevaron a mis hijas como se toma a las cortesanas, como se toma a las esclavas de Mopti. Guardé silencio humillado pero digno, mis lágrimas amargas bajo la mirada de las tumbas, oh manes de los faraones, escuchan el galope de esos caballos en saqueo por las orillas de Philae y de Abu Simbel. 48. Tú, viajero, que en las orillas de mis aguas interrogas al destino, escucha mi palabra. Nadie es hijo de Cam, nadie carga con una maldición. Quita de un manotazo todas esas tonterías. Escúchame cuando canto, África, tierra de los comienzos, tierra de los orígenes, tierra de Lucy de Etiopía, encontrada en las orillas de un río, pequeña anciana de 3 millones de años, tierra de Tumay, el de Chad, atravesado en los alrededores de Yamena. Augusto anciano de 7 millones de años, aquí están, testigos hasta el final del sol y de las estaciones, oh África, madre primera, madre fecunda, dolorosa madre. 49. Tú, viajero que en las orillas de mis aguas interrogas al destino, escucha mi palabra. Deja el manglar de los lamentos y de las resignaciones. Sal del espeso bosque que te oscurece el horizonte y sube después en los hombros de los ancestros para ver más lejos. Resurge de los tiempos primeros como en una nueva primavera y aliméntate de las sabias antiguas, siempre nuevas. Sube en los hombros de los ancestros, sube, descubrirás eso que oculta el sol que se esconde al otro lado de la montaña, al otro lado del horizonte. Tú, viajero en busca de la verdad, escucha mi palabra una última vez. Ven a la frescura del alba a contemplar el temblor del viento. Cierra los ojos sobre tu pasado y avanza en los bordes del agua que exalta la vida. En el lugar número 9 hay dos libros en empate. Guardé El anochecer en un cajón, cuya autora es la ganadora del premio Nobel Han Kang, y Poesía dejada atrás, del poeta Ko Un. Este es el primer año que leo poesía coreana. La poesía de Han Kang es melancólica y una continua salvación del fondo. Hay en ella personajes trágicos que, no obstante, aman la vida. La poesía de Ko Un recuerda toda la tradición oriental. En China, Japón y Corea existe la contemplación taoísta y budista de la naturaleza. El poeta es un emblema digno de esa tradición. De Han Kang,
a Gio, invierno de 2002. El mar no me ha llevado, exclamó el niño con cara de susto. Al ver el mar arremolinarse desde lejos, creyó que no pararía de crecer hasta cubrirnos. El mar no te ha llevado, pero cuando vuelva a remolinarse te parecerá otra vez que es infinito, y te esconderás detrás de mí, abrazado a mis piernas, como si yo fuera capaz de protegerte de todas las cosas, incluso del mar. Como cuando al empeorar la tos devolviste la comida y llorando me llamaste, mamá, mamá, como si yo tuviera el poder de poner fin a tus males. Pero pronto, tú también sabrás que lo único que puedo hacer yo es recordar que estuvimos juntos ante esa gigantesca y centelleante ola, ante el tiempo y el crecimiento, ante todas las cosas que desaparecen y nacen de nuevo, que solo podemos grabar en estos cuerpos hechos de arena, esos instantes como huevos de colores, la intimidad de las horas que compartimos juntos. No tengas miedo, que el mar todavía no ha venido, que estaremos juntos hasta que nos lleve, que seguiremos recogiendo piedras y conchas blancas, que pondremos a secar los zapatos mojados por las olas, sacudiéndonos la arena rasposa, que de vez en cuando nos dejaremos caer al suelo y con las manos sucias nos secaremos los ojos. De Ko-un, el corazón de un poeta. Un poeta nace dentro de las grietas, del crimen, fraude, robo, violencia, asesinato, en algún oscuro rincón del mundo. La palabra del poeta se cuela entre las grietas, dentro de las más sucias maldiciones jamás juradas, aquellas proferidas en los barrios más pobres y ásperos de la ciudad, y por un tiempo esas palabras imperan. Entonces, de toda la verdad del hoy que se filtra a través de las grietas, de todo el mal y las mentiras, el poeta forma un único grito. Entonces, otros corazones lo golpean hasta la muerte. Por supuesto, el corazón de un poeta está condenado. Sin título, es amargo y al fondo del establo, agudamente enfermo, el caballo rehúsa arrodillarse. El crepúsculo es un hilo de luz que se disipa. Fue una noche larga, una larga, larga noche. Una biografía. Nací como una mariposa cuya vida pudo haber o no existido, pequeños ojos abiertos a la oscuridad, a la luz. En la oscuridad brotaron levísimas alas, ignorante del mar o las tormentas. Esa mariposa se posó sobre las hojas de una nación siempre derrotada. Voló de aquí hacia allá. Fue como si alguien supiera desde el principio qué tan absurda es la eternidad. En los campos donde el atardecer fue único y magnífico, el día fue una tierra conquistada, la noche, la patria de mi padre. En la oscuridad prohibida, mi lengua materna susurró adentro de mi cuerpo dormido. La liberación sobrevino. Espléndida fue la lengua de mi madre. Llegó la guerra, pero entre las ruinas, entre los cadáveres en las ruinas, manchada de sangre sobrevive mi lengua materna. Canté en la lengua de mi madre, fue mi canción un lamento fúnebre. Canté también sobre la resurrección de alguien. No canté para los inmortales, canté para los extenuados. Resistí a las armas y a la dictadura. Varias veces mi canto fue hecho prisionero.
La contradicción originó las narrativas de la contradicción y la poética que rechaza la contradicción. Aquella pequeña mariposa de tiempos inmemoriales sueña todavía con un lugar sobre la tierra de las verdades. Y allí va la vida, errante, interiormente inacabada. Un sueño, sin embargo, permanece. ¿Podrá, bajo tierra, una mariposa fosilizada en cierto futuro distante ser un canto mineral? En el puesto 8, el prestigio de las damas locas y los niños solitarios, cuya autora es Athena Phoenix. La ganadora del segundo lugar del torneo de poesía Adversarios en el Cuadrilátero nos hunde en el misterio de los arcanos mayores, donde situaciones cotidianas revelan el tarot en sus poemas. Calles y familias están habitadas por el loco, la emperatriz, la alta sacerdotisa, el emperador, el ermitaño y el mundo. Todo siempre en tono potente y disruptivo, como las lecturas en voz alta de Athena Phoenix. El tarot es una herramienta crítica. De El prestigio de las damas locas y los niños solitarios, Shining. Le tocó la locura el hombro, le abrazó los ojos, proyectando la herida sobre la cicatriz, se hizo película aquella anécdota que ahogaba en whisky. Una película tan delgada en la retina que estaba dentro de ella, repitiendo las líneas de los 90 como guión. Se actúa el pasado y se improvisa el presente. El futuro no sé, no lo hemos visto. Quizá no hay. Se agotó la cordura que había en las provisiones. Entre varios, cargan a quien ha sido abrazado por la locura. Le alzan como un rey sin reino, un inútil inexplicablemente coronado. Entre varios, arrastran los demonios del loco regocijado de diablos y fantasmas, insano aquel que no hace inventario intermitente de su entorno. Dice y repasa el loco. Las cortinas azules, las mariposas en el closet, las colillas en el piso, las botellas escondidas como huevos de Pascua, maquillaje en la bolsa, aunque solo demos la vuelta a la mesa. Maquilla el loco la pared y le pinta los labios al segundero. Solo quiere rejuvenecer el tiempo, dice, incendiando la última vela para la niña albina. Me estoy muriendo, amiga, me estoy desvaneciendo, dice con la luz entre los labios, dice al masticar flores del cementerio que el loco mismo cultivó en la última primavera, que se asoleó en una playa encuadrada sobre la caseta de un motel, a la orilla de la autopista del sol. Sueña ser la numerología entera, siendo que habita el cero, tiene la mirada fija en Babel. Tiene al sol tapándole el cosmos. Podría ir, pero ya no va. Su instinto ya no le lleva. Solo le salva de su misma condición de monarca. La mudanza del loco al centro de la tierra y el olvido de las pertenencias. 2. Aún no guardes las piezas, despeja el tablero y sigue jugando. Cada error te aleja más de la incertidumbre que un simple acierto, que uno simple, inmediato y aislado. 3. Ese conejo no te lleva a ninguna parte. Quizá para allá te estás dirigiendo. ¿A conciencia? No, a ninguna parte. 4. El loco persigue el cráter sin importar la erupción. Cava. Pasa entre los ojales del fuego, incendia la dermis con premura, pero llega al fondo a ensimismarse, ya sin piel, en la pureza de un dolor concurrido. 5. Aquí se vive bien, dice el loco,
que prepara el fuego lento al conejo que lo llevó a ninguna parte. Hay que comerse al instinto antes de que nos gane el tiempo, dice el loco, que ató al conejo con el último reloj de su mundo. 6. Siempre estábamos volviendo y nunca terminábamos de llegar. Llegamos, dice el loco, a donde no se vuelve, a lo que ya no existe. En el séptimo lugar hay otro empate. Sueños de un gato azulado, del poeta Sakutaro Hagiwara, y Muevo mi sombra, de Osaki Hosai. Los poemas de Hagiwara son ejemplo de la ruptura de la poesía moderna en Japón. En Oriente, las estructuras de la poesía permanecieron inalterables por siglos. Hagiwara, como Baudelaire, parte de la melancolía para abrir una grieta en el lenguaje. Pero Hagiwara no es Baudelaire. En el poeta de Japón hay una ensoñación prolongada y bella, fusionando la contemplación oriental, pero envolviendo el nihilismo, como en nubes flotantes, las nubes de un mundo flotante. Osaki Hosai escribía haikus. Pese a que amo las transgresiones, el libro de Osaki es exquisito como contemplar fotografías viejas en sepia. No es casual que las tradiciones más poderosas duren tanto. Los grandes maestros del haiku son grandes fotógrafos antes de la invención de la fotografía. De Osaki Hosai, 29. Se derrite la escarcha. Brillan los pájaros. 31. El mar ya está negro. Se ha dormido. Y yo he llegado a la posada. 23. Como recipiente, mis manos, esperando recibir frutos. 22. Aunque lo sé vacío, vuelvo a abrir el cajón. 43. Susurran las hojas de bambú. Necesito que alguien me haga compañía. De Sueños de un gato azulado, de Sakutaro Hagiwara. El cementerio incitante. El viento agita los sauces. ¿Dónde existirá un paisaje tan sombrío como el de este cementerio? Una babosa se arrastra por la valla. Por el lado que mira al mar, asciende un cálido olor a agua salada. ¿Por qué tu presencia femenina ha venido hasta aquí? Sombra afectuosa, pálida y misteriosa como la hierba. No eres una caracola, ni una perdiz, ni un gato. Y escucha también esto, solitario fantasma. La sombra de ese cuerpo femenino tuyo que vaga errante exhala un olor a pescado podrido, como el de las callejuelas de un mísero pueblo de pescadores, un hedor espeso como el de las tripas pudriéndose al sol. Triste, angustioso, el insoportable olor del duelo por los difuntos. Ah, mujer, tú que cálida como esta noche de primavera, llegas errante con ese encantador vestido carmesí, tú afectuosa como una hermana pequeña, no es la luna del cementerio, ni el efecto del fósforo, tampoco las sombras, ni una verdad absoluta, pero aún así, qué tristeza tan inmensa. De esta manera,
mi vida y mi carne se van pudriendo. En medio del borroso paisaje del vacío, estás ahí marchitándote, incitante y pegajosa. La dama con plumaje de cuervo. Dime, amable dama con plumaje de cuervo, que has entrado furtivamente en el ático de mi casa esparciendo un incitante olor a almizcle. Tú, misteriosa ave nocturna, que te posas con semblante solitario en esa silla de madera y con tu pico escarbas en mi corazón, mientras de tus pupilas afluyen silenciosas lágrimas. Dime, ave nocturna, ¿de dónde viene este angustioso sentimiento de amor? Quítate este deprimente vestido y marcha volando entre el viento impregnado del rocío nocturno. Transmigración del alma y reencarnación. Como la rueda del infierno que hacen girar los demonios, los días de invierno, tristes y solitarios, se repiten uno tras otro. El avecilla que transmigra las almas ha perecido a la sombra de un arenal. Ah, mientras dure esta deprimente estación, montaré en un camello imaginario y partiré para un viaje errante y triste. ¿Qué región tan desolada será esta? Una manada de ancianos, mendigos, incontables, se aleja tras los pasos de una procesión. Como buitres que se apiñan en torno a un cadáver, unos repulsivos insectos se apiñan sobre la impura y abrasada tierra. ¡Qué escena tan infausta! Flores de largos cuellos se abren por doquier y se exhiben cimbreantes. No hace falta ni pensarlo. Se acerca la hora del crepúsculo. Se borran las imágenes anodinas de esta vida de amores y soledad. Y solo se perciben las otras, muy tenues, como espectros. ¿Hacia dónde mira el pájaro de la veleta? En una colina de esta yerma tierra que cruzo en un día de invierno, el viento agita las hojas del maizal. Sueños. Sentado a la sombra de un luminoso biombo, escucho tu tranquila respiración mientras duermes. Como volutas de humo de un incienso cargado de tristeza, en el ambiente flota impreciso el suave olor a cuerpo de mujer. Junto a tu figura de largos cabellos, escucho la voz de un demonio adormecedor. Y mientras que duermes profundamente, pienso en los sueños que estarás teniendo. Qué estado de ánimo tan inextricable. ¿A dónde irán estos pensamientos que desaparecen sin dejar huella? Contemplas un borroso lago en la lejanía, similar a una blanquecina de sazón crepuscular. Recorres un remoto camino que cruza la solitaria ladera. Llegas a un puerto de montaña de espaciosas vistas, entonces te pierdes en tu camino solitario, te pierdes en tu camino. Ah, ¿a dónde tratas de ir? ¿En busca de qué anhelo vas? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde tratas de ir? Alguna clase de íncubo ha agrietado tu sentimentalismo y como la blanca flor de un crisantemo que se pudre, exhala un tenue olor casi místico. El estado de ánimo ante un sueño confuso y su lirismo. En el sexto lugar, para deletrear el infinito, 1975-1981, del poeta Enrique González Rojo, Arthur.
Entre los 47 y los 53 años, el último descendiente de la familia de poetas, González Martínez y González Rojo, logró crear la gran obra de poesía, que no se había conseguido en dos generaciones de poetas. Cierto es que los ancestros eran buenos como escritores, pero se quedaban casi a punto de esa gran obra. Rojo Artur propone una antología política que, usando bases marxistas, transfigura el lenguaje, los animales y las relaciones sociales en busca de la justicia que no ha llegado aún para las mayorías. Coro mixto. En el oleaje que arriba a la playa a toda vela, y en la resaca después torna con cansados remos, salta hacia tierra la vida, como aquella polvareda que con solo transformar su estado de ánimo es caminante o camino, coacervados, trilobites o medusas, son a un tiempo pie y peldaño, tren de albúmina que cada vez que se para hace bajar del convoy las estaciones sucesivas del trayecto. Salta hacia tierra la vida. Ápices de protoplasma grietan sus bocas minúsculas y la larva de un ladrido, del maullar o del gorjeo va desplegando el reparto de personajes que actúan en el drama. Del océano salta la vida y la lucha, por la vida en que a la postre superviven los colmillos más aptos, y los guardianes de las selvas, vigilancia que ejerce la zoología sobre la inerme botánica. Son hijos de aquella estirpe, chacales, cóndores, pumas, con jaguares y culebras. Son el anuncio inocente de la zoológica tribu de víboras que poseen la ponzoña del cerebro. Mas la razón no ha llegado. Los animales no ingieren pastura de silogismos, ni el intelecto se suelta a llorar en su cerebro. La tierra de todos, nadie poseía en su choza el tiesto de decir mi tierra, ni a la cacería de cosas tendía su red de pronombres posesivos nadie. Era la comuna primitiva. Todos, cincel en la mano, tallaban la gran escultura del vocablo nuestro. Y los individuos, la hormiga, todo el hormiguero, cuando caminaba, aún no sufrían las gramaticales jaulas que en primera persona de angustia hace de los hombres, ya como individuos, personas que cargan al cuello la piedra de sus soledades. Ecce homo. Recuerdo cuando era un gamo que me subía a uno de los convoyes de la luz y en menos que canta un rayo llegaba yo a mi meta, porque, amiga mía, a que te gamo corriendo. Pero también cuando siendo una tortuga me dejaron patas arriba, moviéndome sin avanzar un ápice por la pista inconsistente de los cielos, con la piedra que vive la inopia de no tener eternamente más que una sola huella. Fui un cocodrilo, nací siendo la llorosa astilla, el pocodrilo del tronco peligroso de mi madre. Ella, al verme, lloró de alegría. Sinceramente, tuvo lágrimas humanas en sus ojos. Yo era un niño limpio, no un chiquillo piojodido. Mi madre me cuidaba, y no hay nada mejor que la madre nos dé canguridad. Yo nací como el león para el combate, y cuando toro se me viene encima, muestro mis fauces, doctoradas en la mejor academia militar y la musculatura de un valor a toda prueba. Ardillo en ansias a veces de saltar a las ramas de tus brazos. No soy en el amor ni una pantera, ni un tigre, y ave más, ni siquiera un bufálico. Pero te jilgueramo con piernura, y ojalá que le cabras la puerta de tu amor a mi macho albedrío.
A veces siento que todo lo ignoro y nada chimpancé. Otras cuando se me dice, elefántese, no esté acostado, me yergo y camino por la orilla del río, hasta sentir que hay lagarto, peligro en esta playa. Gállome mal y como galgo me quieres decir, te grito, espérrame por favor, y voy moviendo la cola de mi alegría a tomar mi sitio en la fidelidad. He sido mono también, el que cuelga su harapo de pereza de la rama, el que toma el viaje redondo de una liana, o el que se sienta en una silla roja recién pintada. Soy el gorila que sufre su cuerpo convertido en purgatorio y está gravemente infierno. En ocasiones soy una anaconda gruesa, maestro, también un ave de presa que se lanza al consabido robo. Soy el perro feliz, el sabueso de haber hallado su comida y no pocas veces el águila que en su cuello se ha dado un duchazo de plumas y que, sin calzar otra cosa que su astucia, mira como el ojín las cosas hondamente torciéndoles el brazo para que revelen sus secretos. Y a veces soy la avispa, aquella que, cuando se halla a punto de agredir al enemigo, se torna su peligro, su avíspera, su aéreo piquete de aguijorro. Fui yo los animales. Fui lo mismo, un gruñigre que una serdiente venenosa. Lo mismo una pequeña cochinilla, balinilla en mi rifle de metáforas que el lóbrego murciélago que pisca telarañas en el aire. Mas un día le declaré la guerra a los rugidos. Me sacudí los vellos, con lija me limpié todo gusano, hasta ser este Adán que está a la espera de que alguien le sustraiga la costilla. Puesto 5. El malogrado. Autor Thomas Bernhard. Esta novela cuenta la historia del genio del piano, aquel que tocó más allá del virtuosismo las variaciones Goldberg, Glenn Gould. La belleza pasmosa de esta novela consiste en hacer sentir al lector lo pequeños que resultan los humanos que no son genios, pero al mismo tiempo el aislamiento de aquel que se consagra con la más radical obsesión a la construcción de la gran obra. Aparte, el austríaco Bernhard es el escritor más gracioso de toda la historia de la literatura. El malogrado es un libro sublime y cómico. Fragmento del malogrado. Wertheimer, sin embargo, años aún después de haber regalado yo mi Steinway a la hija del maestro, había tocado el piano porque siguió creyendo durante años que podía convertirse en virtuoso del piano. Por lo demás, tocaba 1000 veces mejor que la mayoría de nuestros virtuosos del piano, que se presentan en público. Pero en definitiva, no le había satisfecho ser, en el mejor de los casos, un virtuoso del piano como todos los demás de Europa, y dejó de tocar y entró en las ciencias del espíritu. Yo mismo, según creo, había tocado mejor aún que Wertheimer, pero no hubiera podido tocar jamás como Glenn. Y por esa razón, es decir, por la misma razón que Wertheimer, renuncié en un momento a tocar el piano. Hubiera tenido que tocar mejor que Glenn, pero eso no era posible. Quedaba excluido y por consiguiente renuncié en un momento a tocar el piano. Me desperté un día de abril, no sé ya exactamente cuál, y me dije, se acabó el piano. Y la verdad es que no volví a acercarme al instrumento. Fui inmediatamente a casa del maestro y le anuncié el transporte del piano. A partir de ahora me dedicaré a lo filosófico, pensaba mientras iba a casa del maestro, aunque como es natural, tampoco podía tener la menor idea de qué era eso de filosófico. No estoy en absoluto, ni soy un virtuoso del piano, me dije, no soy un intérprete. No soy un artista reproductor, ni un artista siquiera. Lo degenerado de aquel pensamiento me había traído enseguida. Todo el tiempo, mientras iba a casa del maestro, había dicho una y otra vez
esas palabras. Ni un artista siquiera, ni un artista siquiera, ni un artista siquiera. Si no hubiera conocido a Glenn Gould, probablemente no habría renunciado a tocar el piano y me habría convertido en virtuoso del piano y quizá incluso en uno de los mejores virtuosos del piano del mundo. Pensé en el mesón. Cuando encontramos al mejor tenemos que renunciar, pensé. La naturaleza está en contra de mí, decía Glenn de la misma forma intuitiva que yo, que también digo esta frase una y otra vez, pensé. Nuestra existencia consiste en estar continuamente contra la naturaleza y actuar contra la naturaleza, decía Glenn, en actuar contra la naturaleza hasta que renunciamos, porque la naturaleza es más fuerte que nosotros, que, por altanería, nos hemos convertido en un producto artístico. Al fin y al cabo, no somos seres humanos, somos productos artísticos. El pianista es un producto artístico, un producto repulsivo, decía de forma concluyente. Somos nosotros los que continuamente queremos escapar a la naturaleza, pero no lo conseguimos como es natural, decía, pensé. Nos quedamos en el camino. En el fondo queremos ser un piano, dijo, no un ser humano, sino un piano. Durante toda la vida queremos ser piano y no ser humano. Huimos del ser humano que somos por ser totalmente piano, lo que sin embargo tiene que fracasar, pero en lo que sin embargo no queremos creer, según él. El pianista ideal, él nunca decía pianist, sino Klavierspieler, es el que quiere ser piano. Y la verdad es que todos los días me digo al despertar, quiero ser el Steinway, no el ser humano que toca el Steinway mismo quiero ser. A veces nos acercamos a ese ideal, decía, nos acercamos mucho, cuando creemos estar ya locos, casi en la vía de la demencia que tememos más que a nada. Glenn, durante toda su vida, quiso ser el Steinway mismo. Odiaba la idea de estar entre Bach y Steinway, solo como mediador musical, y de ser triturado un día entre Bach y Steinway. Un día, según él, quedaré triturado entre Bach por un lado y Steinway por otro, decía, pensé. Toda mi vida he tenido miedo de quedar triturado entre Bach y Steinway, y me cuesta el mayor esfuerzo sustraerme a ese temor, decía. Lo ideal sería que yo fuera el Steinway, que no necesitara a Glenn Gould, decía, que pudiera, al ser el Steinway, hacer a Glenn Gould totalmente superfluo. Pero todavía no ha conseguido ningún pianista hacerse a sí mismo superfluo, siendo Steinway, según Glenn. Despertar un día y ser Steinway y Glenn en uno, decía, pensé. Glenn, Steinway, Steinway, Glenn, solo para Bach. Posiblemente Wertheimer odiaba a Glenn. Me odiaba posiblemente a mí también, pensé. Ese pensamiento se basaba en miles, si no en decenas de miles de observaciones relativas a Wertheimer, como también a Glenn, como también a mí. Y también yo estaba libre de odiar a Glenn, pensé. Odiaba a Glenn en todo momento, pero lo quería al mismo tiempo, con la máxima consecuencia. La verdad es que no hay nada más espantoso que ver a una persona que es tan grandiosa que su grandeza nos aniquila. En el cuarto lugar hay un triple empate. Vacía de dioses, esta herida se llama palabra y alucinaciones auditivas. 3 libros que pertenecen a la poeta Alejandra Estrada. La obra poética de una de las escritoras más profundas de nuestro tiempo en México. Los poemas de Alejandra duelen como cuchillos. Son una crítica cruda contra el patriarcado y la configuración de imágenes poéticas experimentales que cuestionan el dominio del lenguaje. Destruyen el mundo con imágenes melancólicas. Hay apocalipsis en la poesía de Alejandra. Hay hundimiento y la belleza del hundimiento. De Vacía de dioses. 25. Dejar salir el alma o obligarla a alargarse. Esto no es mundo. Este no es espacio para vivir.
Mi cuerpo es insuficiente. 20. Sí, fui yo. Yo rompí todos los espejos, rasgué mi reflejo en todas las paredes y escupí al rostro en todas las ventanas. Fui yo. Yo enterré la boca, llené con plagas la garganta para tener una flor de silencio y no la palabra que espina. Yo herí los ojos para evitar mi amanecer. De esta herida se llama palabra. Hay lugares en mí que no tienen boca, sitios que partió el silencio, piedra rota. Mi rostro se revela en la inquietud del insomnio, mi rostro estalla y nadie escucha. Hay noches en las que sueno a desierto, y mis huesos crujen al paso de la memoria. La memoria es una procesión de tumbas. Cada parpadeo me asfixia, las horas atraviesan mi cráneo y con su ancianidad deambulan mi rostro que se desmorona, piedra distorsionada por la carcajada simétrica del tiempo. Soy una piedra enferma y el reloj, una taquicardia que me amenaza. Quiero abandonar mi cuerpo, dejarlo con el desparpajo del indigente que duerme en la escalinata de mi edificio, extenso, desenvuelto, cínico. Tiene los pantalones abajo y mis vecinos lo miran como si su morbo lo protegiera. Así quiero abandonar mi cuerpo, a la intemperie, a la buena de Dios, a la mala de los hombres. A la mirada de todos arrojaría este cuerpo abierto para que lo vean del otro lado. Quiero abandonar este cuerpo con las estrías que nacieron a los 12, con la cicatriz en la rodilla derecha, con el cuerpo del origen de la cicatriz en la rodilla derecha. Una niña torpe, una niña redonda, una niña pesada y oculta, no visible, no oculta, escondida, detrás de ella misma, detrás de su vientre, entre sus piernas, implotada entre sus vísceras, con su boca de ombligo y voz de miocardio. Una niña traza la trayectoria de su soledad en el patio de la escuela. Una niña que, sentada en la última banca, busca el espacio suficiente para su cuerpo deforme en las pupilas de los otros. La niña no cabe. La niña es el tamaño del mundo. Miro al indigente. Lo envidio. Apunte. La semilla de tu árbol era negra. Tu lenguaje, la penumbra. Tu cuerpo se escribía sobre la oscuridad. Naciste de la pupila de un ciego, niña. De alucinaciones auditivas, lección 1. En el principio fueron la lingüística, la semiótica, oclusivas sordas, guturales sonoras, fricativas, palatales, líquidas. En el principio fue a, u, un gemido, om. En el principio fueron la sintaxis, la fonética, la gramática. Dios es una palabra, aseguran los expertos. Dios no existe. Existe el hombre, existe el cuerpo, existe el semen, existe el cabello, existen las uñas, existe la sangre, existen el sudor, existe el olor a carne, existe la leche materna, existen los mamíferos, existen las madres, existe la piel, existe la mujer. Dios es un neologismo permanente. Inventio, inventionis. Dios no tiene nombre. Dios es una vocal abierta por donde pasa el tiempo. Deidad bilabial,
ruega por nosotros. Consonante líquida, ruega por nosotros. Articulación labiodental, ruega por nosotros. Estrella interdental, ruega por nosotros. Sonido palatal, ruega por nosotros. Fonema primigenio, ruega por nosotros. Gramema celestial, ruega por nosotros. Morfema de los afligidos, ruega por nosotros. Sílaba gutural, ruega por nosotros. Interfijo hecho carne, ruega por nosotros. Escombro de Babel, ruega por nosotros. Lengua muerta, ruega por nosotros. Dios es un arcaísmo, porque lo hemos olvidado. ¿Cómo suena Dios? Ilusión óptica, ruega por nosotros. Alucinación auditiva, ruega por nosotros. Paranoia, ruega por nosotros. Delirio de persecución, ruega por nosotros. Espejo sonoro, escúchanos. Boca de Dios, cállanos. Saliva de algún Cristo, ahóganos. Palabra de Dios, invéntanos. Penétranos. Fecúndanos. Registro de alucinaciones. 1. A veces quisiera pedir tregua, porque mi cuerpo se libra en las batallas de la historia. A veces quisiera pedir tregua, huir con mi motín de palabras al desierto, gritar árboles que no existen, saciarme de noche, caminar la arena hasta descubrir en dónde comenzaron a desmoronarse los siglos. Entonces recuerdo que soy un punto en el espacio, y que el dolor que me invade es solo la explosión de una estrella. Hemos llegado a los 3 libros más importantes, más geniales que leí en el 2025. En el tercer lugar, Casa de Hojas, de Mark Danielewski. Como amo los laberintos, no podía faltar en esta lista la novela Laberinto. Casa de Hojas describe una casa infinita, pero no conforme con eso construye un laberinto a partir de la estructura narrativa. En cada página hay por lo menos 3 secuencias de acciones diferentes ocurriendo a la vez. El libro ergódico aprovecha márgenes, notas a pie de página, disposición dislocada de la tipografía, colores, para construir planos narrativos simultáneos, contradictorios. Literatura cuántica impregnada de tragedia, la tragedia del matrimonio, de la maternidad, de la sociedad norteamericana y, en último sentido, del lenguaje que se abisma y se contorsiona hasta lo ininteligible. De Casa de Hojas. La tercera noche intenté subir otro peldaño y me encontré con que no había más. Volví a estar en el gran recinto. Lo raro, como no tardé en descubrir, fue que seguía estando bastante lejos de casa. Por alguna razón, allí todo se había estirado tan bien. De pronto habían brotado un montón de callejones sin salida nuevos. Tardé otro día y otra noche en alcanzar la sala de estar. Y para serte sincero, no estaba seguro de que pudiera llegar hasta que llegué. Nota 276. A las páginas que siguen les ha caído encima alguna clase de ceniza, que les ha hecho agujeritos y en algunos lados ha erradicado pedazos enteros de texto. En lugar de intentar reconstruir lo que quedó destruido, he decidido limitarme a poner corchetes en su lugar. Por desgracia, no tengo ni idea de qué fue lo que quemó el papel. Las quemaduras son demasiado numerosas para ser de ceniza de un cigarrillo, y además Zampano no fumaba. Otro pequeño misterio sobre el que cavilar, si queréis, o simplemente para olvidarlo, y en su lugar imaginar una ceniza gris que cae flotando como si fuera nieve por todas partes, después de la explosión. Pero horas antes de la legendaria avalancha de calor, del rugido piroclástico que lo incinerará todo, aunque de momento y todavía hay tiempo, no haya más que copos diminutos que incineran ociosamente a besos porciones minúsculas de significados, mientras que en lo alto la erupción continúa eclipsando el sol. Navidson tuvo una reacción completamente distinta.
No podía parar de pensar en aquellos pasillos y habitaciones. La casa se había adueñado de él. En los meses posteriores a su marcha de Ash Tree Lane, se quedó en el apartamento de Reston y alternó dormir en el sofá y en el suelo, continuamente rodeado de libros, galeradas y cuadernos atiborrados de bocetos, mapas y teorías. La obsesión simplemente creció y creció hasta que al final fue Navidson quien resultó poseído por una noción autodestructiva de volver allí, y al mismo tiempo completamente desposeído de todo mecanismo racional para imponerse a una idea tan increíblemente estúpida. Su gemelo murió allí, junto con 2 personas más a las que él había dado personalmente la bienvenida a la casa. La afirmación más controvertida de las que llevaba a cabo la contingencia Mr. Friedan Josephson es que Navidson empezó a creer que la oscuridad podía ofrecer algo que no fuera ella misma. Con bastante ingenio, los criterios sientan en primer lugar las bases de su argumento, recordando la ya famosa reprobación expresada por Louis Merplat, el renombrado espeleólogo que descubrió en 1899 la cueva de Blue Sky. Cita: la oscuridad no se puede recordar. Es por eso que los espeleólogos siempre desean regresar a esas profundidades invisibles donde han estado. Es una adicción. Nadie queda nunca satisfecho. La oscuridad nunca satisface, sobre todo si roba algo, como efectivamente suele suceder. Pese a todo, la posición subyacente de los criterios Mr. Friedan Josephson es que, de hecho, Navidson depende de esas proyecciones para denegar su Thanatos cada vez más poderoso y motivador. Al final ya no busca otra cosa que ver cómo la casa ejerce sus efectos aniquiladores sobre su propio ser. Citando otra vez textualmente los criterios: Navidson tiene una percepción organizadora profundamente asumida, que en ese lugar no hay posibilidad de supervivencia, la vida es imposible, y en eso consiste la lección de la casa, expresada con sílabas de silencio absoluto que resuenan en el interior de él como un eco tenue e incierto. Si queremos vivir, solamente podemos hacerlo en los márgenes de ese lugar. En el puesto número 2 hay otro empate, ya que estos 2 libros dejaron una impresión tan honda en mí, tan profunda, tan llenos de notas están estos 2 libros, que no pude decidir por alguno de los dos como superior uno al otro. Los dos son obras maestras. Número 2, El obsceno pájaro de la noche. Autor, José Donoso. Una novela de brujería chilena, pilar del gótico latinoamericano. Una hacienda habitada por deformes, un exconvento donde pasean viejas entre muertas, entre vivas, eternas. Un mudito que rompe la inefabilidad mediante el solipsismo, la belleza de frescos grotescos. Todos en la novela se regocijan en juegos macabros y obscenos. He aquí la belleza absoluta en forma de novela. Fragmentos de El obsceno pájaro de la noche. Cuidado con esa grada, madre, es grada, no sombra, y desembocamos en otro patio que no es el patio donde vivía la Brígida, así es que hay que seguir por más pasillos. Otra pieza vacía, hileras de habitaciones huecas, más puertas abiertas o cerradas, porque da lo mismo que estén abiertas o cerradas. Más piezas que vamos atravesando, los vidrios astillados y polvorientos, la penumbra pegada a las paredes resecas donde una gallina picotea el adobe secular buscando granos. Otro patio, el patio de lavado donde ya no se lava, el patio de las monjitas donde ya no vive ninguna monjita, porque ahora no quedan más que 3 monjitas. El patio de la palmera, el patio del tilo, este patio sin nombre, el patio de la Ernestina Gómez,
el patio del refectorio que nadie usa porque las viejas prefieren comer en la cocina, patios y claustros infinitos conectados por pasadizos interminables, cuartos que ya nunca intentaremos limpiar, aunque hasta hace poco usted decía que sí, mudito, con escobas y plumeros y trapos y baldes y jaboncillo. Uno de estos días, en cuanto tengamos tiempo, lo vamos a limpiar todo, porque este está hecho un asco. Cuidado, madre, yo le ayudaré. Demos la vuelta alrededor de estos escombros, porque por este corredor que remata en otro patio más, en un nivel distinto, para cumplir con funciones olvidadas, abierto a habitaciones donde las telarañas ablandan las resonancias y a galerías donde quedaron pegados los ecos de tránsitos que no dejaron noticia. O serán ratones y gatos y gallinas y palomas persiguiéndose entre las ruinas de esta muralla que nadie terminó de demoler. Fragmento 2. Cosieron los jirones de sus ropas, les sonaron las narices cuando niños, los acostaron cuando llegaron borrachos y limpiaron sus vómitos y meados, surcieron sus calcetines y lustraron sus zapatos, les cortaron las uñas y los callos, les escobillaron la espalda en el baño, los peinaron, les pusieron lavativas y les dieron purgantes y tisanas para la fatiga, el cólico o la pena. Desempeñando estos menesteres, las viejas fueron robándose algo integral de las personas de sus patrones, al colocarse en su lugar para hacer algo que ellos se negaban a hacer. Y la avidez de ellas crece al ir apoderándose de más cosas y codician más humillaciones y más calcetines viejos regalados como dádivas. Quieren apoderarse de todo. Por eso la Brígida ha armado esta conspiración para robarle los ojos y las manos y las piernas al niño que la Iris lleva en su vientre. Quieren atesorarlo todo en un gran fondo común de poder, que algún día, quién sabe cuándo, quién sabe para qué, utilizarán. A veces siento que a pesar de que las viejas deberían estar durmiendo, no duermen, sino que están atareadísimas sacando de sus cajones y debajo de sus camas y de sus paquetitos y las uñas y los mocos, las hilachas y los vómitos y los paños y los algodones ensangrentados con menstruaciones patronales que han ido acumulando, y en la oscuridad se entretienen en reconstituir con esas porquerías algo como una placa negativa, no solo de los patrones a quienes les robaron las porquerías, sino del mundo entero. Siento la debilidad de las viejas, su miseria, su abandono, acumulándose y concentrándose en estos pasillos y habitaciones vacías. Porque es aquí, en esta casa, donde vienen a guardar sus talismanes, a reunir sus debilidades para formar algo que reconozco como el reverso del poder. Nadie va a venir aquí a arrebatárselo. No, no se venga a meter aquí. Yo fui su fiel servidor, don Jerónimo, aunque quisiera dejar de serlo, no puedo. Usted me marcó en la oreja como a un carnero, yo sigo sirviéndolo, y al servir a estas rémoras, al ser sirviente de sirvientes, al exponerme a sus burlas y obedecer sus mandatos, voy haciéndome más poderoso que ellas, porque voy acumulando los desperdicios de los desperdicios, las humillaciones de los humillados, las burlas de los escarnecidos. Soy la séptima vieja. Yo me encargaré de velar por la escoitía que nacerá. El vómito de la Iris que fregué en las baldosas de la cocina me ungió, y lo guardo envuelto en un estropajo con mis libros y mis manuscritos debajo de mi cama, donde guardan sus cosas todas las viejas. Un mes atrás, antes de que vinieran los rematadores para organizar los lotes, el arzobispo hizo sacar los santos. Las asiladas quedaron tristes con la capilla vacía, aunque sabían que ya no era capilla porque estaba execrada. Pero el mudito les dijo que no fueran tontas, que para qué lloraban, que fueran al patio de él,
donde encontraron trozos de drapeados de yeso, mantos, armiños, pedrerías, un puñal hundido en el pecho de un mártir, aureolas y coronas, y ojos vigilantes desteñidos y pedazos de cabezas con restos de potencias. El pasto crece. Hay que descubrir serpientes diabólicas sin lenguas debajo de la maraña de zarzamora, rostros fundidos entre la galega y las teatinas, piernas retorcidas por el dolor del éxtasis, dedos hojeando un libraco de yeso o desangrando, desgranando un rosario. El mudito insinuó que si el arzobispo les quitaba sus santos, ellas podían fabricar otros. Era el colmo que dejaran la capilla convertida en una barraca. Las asiladas se enorgullecían con sus hallazgos y con sus creaciones. Tuvieron mucho tiempo de entretenimiento en que casi olvidaron a la Iris con su niño, porque eso de armar seres, organizar identidades arbitrarias al pegar trozos con más o menos acierto, era como un juego. Y una que sabe, puede resultar un santo de verdad con estos pedazos que vamos pegando. Pero ¿qué importa? Para eso está el mudito que ahora no puede hacer trabajos pesados. Él sabe. Dibuja facciones en los rostros borrosos, sugiriendo combinaciones de trozos interesantes que a una quizá no se le hubieran ocurrido. La Iris, armando santos entre la galega, la Dora detrás de la zarza, esta mata de hinojo que tiene agarrada en sus raíces a un santo que parece San Juan Bautista. Hay que hacer un hoyo para desenredarlo. Ala con rostro de mujer, cabellera de Magdalena con fauces de dragón que no humean. Hay que disimular con un poco de pintura la línea en el cogote donde pegamos esta cabeza que no pertenece a este cuerpo. No, no la disimulen. Es la beata Inés de Azcoitía, que conservó toda la vida la cicatriz en el cuello. Por eso la papalina, por eso esta casa construida para encerrar y ocultar. No importa. Un poco raro, las piernas están cortas. Miren, este santito me resultó precioso. No estoy lloriqueando, me lagrimea el ojo tuerto nomás. No he podido encontrar el dedito de San Gabriel Arcángel. Y la cabeza tan grande. No importa, de ser santo es santo porque lo hice con pedazos de santo. A ver, mudito, ¿qué nombre le ponemos? Las viejas se congregan alrededor mío, entre las matas, entre trozos de yeso, para que decida y con mi pincel, en los pedestales de las creaciones de sus fantasías anárquicas, pinte nombres de santos. Santa Brígida, la primera, por sus dedos tan finos de aspecto tan inútil, por su aire sentimental. San Fidel por lo barbudo, y le pinté una bandolera terciada llena de cartuchos. Y un San Jerónimo espigado, airoso. Me demoré toda una mañana de sol con las viejas encuclilladas murmurando alrededor mío en conseguir el azul exacto de la mirada. La beata Inés de Azcoitía, con su gran tajo de chonchón en el cuello y sus orejas desmesuradas, fue desde el principio la más popular de las santas. Una Santa Peta Ponce de mirada libidinosa y un San Doctor Azula, que todas encontramos muy parecido a la Amalia, cuyo ojo tuerto lagrimeaba y lagrimeaba. Segundo lugar, Patología del Ser. Autor Ramón Martínez Ocaranza. Ocaranza es el poeta maldito de México. Sus versos son una letanía de profetas que anuncian entidades oscuras de nuestras raíces prehispánicas, pero también de la tragedia griega. Ocaranza produce y reproduce el ritornelo de un coro trágico de seres sin salvación, o bien de lo doloroso que es existir. Sin sutileza, es el estruendo del final. Hay sentencia, hay expresiones redundantes que exaltan la sombra. La gran obra de Ocaranza completa la transmutación del horror en belleza. Este sí logra, como Bélatar, ir más allá del dolor, culminando en la máxima afirmación de la vida desde el infierno. Fragmentos de Patología del Ser. 21.
Heráclito negó sus negaciones por existencia de sus existentes, y yo reconocí que estaba loco el día de las señales, muy loco de verdad, como las cuevas de los caminos de los manicomios. 22. Los muertos reconocen la conciencia de su contradicción porque están muertos, conocen su verdad, pero la niegan. Son los axiomas de su geometría. 23. Y nunca se negaron en su muerte, porque la muerte es una conciencia de la conciencia de mis manicomios, una coreografía de manicomios. Cada palabra tiene un crimen de palabras cuando las bestias son engendradoras de palabras, porque las bestias son el crimen de las palabras. Las bestias de las palabras son las palabras de las bestias que lloran con el crimen de las palabras. Lloran hasta morir de puro bestias, porque las bestias son el crimen de las palabras, sin bestias y sin palabras, sin crimen y sin bestias. 5. ¿Cuántos conciertos hay en los conciertos de las potencias? Se contradicen las potencias cuando los números dejan de ser números y cuando los tigres se meten por el corazón de los pianos. Séptima novela, Lamentaciones. Primera lamentación. En el principio era la ceniza, y el verbo era de ceniza. También el viento era de ceniza, y dijo la ceniza que se haga la ceniza. Y la ceniza fue hecha de ceniza. Cuando el tiempo le declaró la huelga a la muerte, se detuvieron los espacios, y los círculos reconocieron que el enigma era la decapitación del enigma. Todos los círculos eran de ceniza, y los enigmas eran de ceniza. De tal manera que cuando la muerte determinó, porque la tierra estaba muerta, vivirás de tus lágrimas, tú sembrarás tus lágrimas y nadie te ayudará en la faena. Y tú comerás eternamente el pan del llanto. Y nadie recordará los textos originales de las profecías, y nadie tradujo los textos originales de la muerte. Cuarta lamentación. Porque la huelga de la muerte fue dirigida por la muerte. La muerte leyó los últimos textos de la muerte. Y antes de la ceniza fue la muerte. Porque la muerte era de ceniza. Porque la muerte era de ceniza. Porque la muerte era de ceniza. Alcohólico mensual, ¿por qué engendraste la pesadilla de tu podredumbre? ¿Cuántos perros murieron en tu origen? Un bárbaro filósofo engendraste que con talento en ristre te dio muerte. Iván Karamazov era la sombra que manejaba la tercera sombra. La sombra de la sombra de la sombra, de la terrible sombra de otra sombra. ¡Cuánta sombra! Amor, ay, cuánta sombra. Los hijos de la sombra son de sombra. La bestia recogió todas sus sombras para matar la sombra de su sombra, y fue bestial la danza de las sombras. En un delirio de culebras locas, asesinan los hijos a sus padres. Iván Karamazov era tu padre. ¿Quién diablos fue tu padre? Bestia inmunda de la segunda madre de su padre. ¡Qué fantasmas! ¡Qué monstruos! ¡Qué bisnietos! ¡Tataranietos de patología! Dostoyevsky nació del cuarto hijo de un monstruo de culebras encendidas, y lo enseñaron a matar culebras en la tercera noche del destino. Y del fondo de sí brotaba toda su bárbara locura, desgarraduras, desgarraduras de desgarraduras. Todos los locos beben manicomios en la sustancia de sus manicomios, que cada preconciencia está más loca de lo que sale de la preconciencia. Puede también haber orígenes vacíos. Toda Siberia puede ser origen, y los ángeles se hacen epilépticos en la tortura de los manicomios.
¿Cuántas veces se cierran nuestras puertas cada día? Tú eres la demonio de ti misma. Contigo se suicidan los espacios, el castillo interior, los mil problemas que van de tus corceles amarrados. ¿Cuánto tiempo murió la destrucción? ¿Nunca se acaba? Eterno es crear las destrucciones de toda la creación en una sola. Y barcos hay que van con la demonio huyendo del destino. Un bello monstruo que se murió de amor en el camino. El lugar número 1 es para Eso, de la poeta Inger Christensen. La poeta danesa logró lo que pocos escritores en la historia de la literatura. A los 34 años culminó la gran obra, un libro de poesía titulado Eso, Det. Eso es el Tao, eso es el lenguaje y lo que no es lenguaje. Eso es la naturaleza de la Tierra y lo que existía millones de años antes de la Tierra. El Big Bang. La poeta toma en serio la idea de regresar al comienzo, pero también de criticar el presente, el teatro del mundo y las ficciones que nos sujetan. Inger hace mundo. Su libro es una cosmogonía, así como Enheduanna era la poeta de la cosmogonía matriarcal de la diosa Ishtar y Nana. Inger escribe, crea el mundo de eso. Fragmentos de eso. Pero no quema, es mucho más mortífero que ello. El mar, Icárico, otro mundo, por ejemplo, un mundo de sonidos que es un mudo en su propio mundo silencioso. Un mundo superficial, enfrascado en sí mismo, preso en su eterno juego. Ha llegado para quedarse mientras dure, ha encontrado su lugar definitivo por un tiempo, ha entrado en formas fijas que podían haberse formado de cualquier otra manera. Se ha anquilosado en frases hechas que podían cambiarse de otra manera, libremente. Se ha organizado en frases hechas que en otro caso pudieron haberse expresado con total fluidez. Se funden en sus roles para cerrarle la entrada al vacío y relacionarse libremente uno con otro, especialmente siendo extraños uno para el otro. Entre tanto, a veces, mientras aún tienen abundancia bastante como para repartir la muerte tan despacio que parezca vida, tratan de amar el odio mutuo. El escenario. 7. Simetrías. Después de que el escenario, tras haber sido minuciosamente lavado, corroído con ácido, desapareció, surgió el hedor, la náusea, el vacío, la necesidad de decorado de las palabras. El espejo deseaba un espejo, el eructo deseaba un eructo, incluso el ácido deseaba un ácido, el decorado un decorado. Las palabras creaban sus propias condiciones, hacían un mundo de el mundo. El escenario, conexidades. 5. He tratado de relatar un mundo que no existe para que existiese. El aire que está inmóvil en el aire, sobre los campos de los alrededores de la ciudad a los que ya no voy. La alegría de una distancia a la que te has acostumbrado. El sosiego de una desazón a la que te has acostumbrado, como durante fiebre alta el júbilo de que no significas nada. He tratado de mantener el mundo a distancia. Ha sido fácil. Estoy acostumbrada a mantener el mundo a distancia. Soy forastera. Como mejor me encuentro es siendo forastera. De esa manera me olvido del mundo. De esa manera ya no lloro ni me encolerizo más. De esa manera el mundo se vuelve blanco e indiferente. Y yo camino por cualquier parte y permanezco completamente inmóvil. De esa manera me acostumbro a estar muerta. Esto es una crítica del poder del hombre sobre el idioma, porque es una crítica del poder del idioma sobre el hombre. El escenario, integridades. 8.
Dentro de la primera fábula hay una segunda. Dentro de la fábula hay una tercera. Dentro de la tercera hay una cuarta fábula, etc. Dentro de la fábula número 3517 hay un hombre que habla de un invernadero dentro del invernadero. Hay un jardín dentro del jardín. Hay un invernadero dentro del invernadero. En el jardín número 1423 hay un hombre hablando sobre un jardín, donde hay un hombre hablando sobre un jardín en el que hay un hombre. El hombre número 8611 cuenta una larga serie de fábulas. Dentro de la fábula número 4280, un hombre ha estado sentado esperando todo este tiempo. Voy hasta él. Mi nombre es. Dice. Después me habla un poco de él. El texto, conexidades. Ich bin du, novalis. 8. Como ya hemos dicho, es indiferente dónde se encuentre uno. Basta con que se preocupe conscientemente de dirigirse directamente a lo imposible. En el camino, uno evidentemente tiene que mantener el equilibrio, pero solo a condición de que el equilibrio se haga incierto, cada vez más incierto. Es demasiado, es imposible, es la totalidad. Miedo a la muerte, es eso, death. Lo único que tenemos, lo único que tenemos que hacer, lo único que tenemos que hacer uno para el otro, es decir las cosas como son. Yo tengo miedo, ser las cosas como son, tener miedo, superar el miedo con el miedo, y después superar el miedo de comunicar a otros su miedo superado, que es el de ellos. Excéntricos intentos, cuando un hombre sale de sí mismo, sale de su vida cotidiana, su función, sus circunstancias, sale de sus costumbres, su apacible estado, llamamos al proceso éxtasis. El miedo en júbilo pudieron ser palabras que fueron hasta el fondo en la seducción, pusieron sus gentes en la célula individual, crecieron, atravesaron a la fuerza cáncer y virus y mortalidades, hasta llegar a un lugar radiante como anticuerpos, medicamentos, salvación. Pudieron ser palabras que trajeron gracia al mundo, formularon el miedo, de manera que toda persona temerosa supo que probablemente estaba sola en el mundo, probablemente estaba sola con su miedo, pero nunca sola con su propia conciencia del miedo del mundo. Pudieron ser palabras, la materia que sin embargo compartimos unos con otros, la materia que puede expandir la mente y los sentidos. Pudieron ser palabras, por decir la totalidad tal como es. Tengo miedo, intentos eróticos cuando el cuerpo en su ciega actividad sexual anhela la invisibilidad. Las células son palabras cuando el cuerpo se pierde en todo, y allí en su propia perdición, continúa, sobrevive, se sobrepasa a sí mismo y a sus límites, y dentro de otro, iluminado, liberado e inmóvil y tranquilo, las células son palabras, un idioma que dice que el cuerpo puede despertar a los muertos.